¿Y si te dijera que puedes hacer que te pasen cosas buenas? ¿Que hay una forma de entrenar tu mente, cuidar tus emociones y darle un giro a tu vida? No es magia, pero se siente como tal. Eso es lo que propone Marian Rojas en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y créeme, es un viaje que vale la pena empezar. Este libro no es una receta rápida de autoayuda, es una conversación honesta, profunda, emocional y sobre todo muy humana, que nos invita a entender cómo funciona nuestra mente, cómo afectan nuestras emociones al cuerpo y cómo podemos vivir mejor, más plenos y más felices. Capítulo 1. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se consigue? ¿Y por qué parece que siempre se nos escapa de entre los dedos cuando más la necesitamos? Así arranca nuestra querida autora Marian Rojas, con una pregunta tan antigua como humana. Y lo primero que nos dice, sin rodeos, es algo que puede descolocarnos, pero que es verdaderamente cierto. La felicidad no se define, se experimenta. Es una sensación, un estado interior que no siempre tiene explicación lógica. Es más, muchas veces solo la entendemos de verdad cuando la perdemos. Marian lo deja claro desde el principio. No existen fórmulas mágicas ni caminos express. La felicidad es más bien una construcción diaria, un trabajo de fondo, como quien cultiva un jardín y cada día lo riega, lo cuida, lo observa, lo mima. Para nada es eso que ves en redes sociales del tipo haz esto y serás feliz en 5 pasos. Aquí se habla de ciencia, de emoción y de sentido, una palabra que parece olvidada y que sin embargo lo es todo. Vivimos en un mundo donde todo está al alcance de la mano. Tenemos más recursos, más tecnología, más comodidades que nunca, pero también más ansiedad, más tristeza, más vacío. ¿Cómo puede ser? Porque hemos confundido el tener con el ser. Queremos tener éxito, tener dinero, tener pareja, tener miles de seguidores. Pero nos olvidamos de quiénes somos en realidad. Marian nos lo dice con claridad. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. En una sociedad que premia la inmediatez, que glorifica el placer instantáneo, hemos cambiado el dar sentido a la vida por vivir buscando sensaciones fuertes. Pero las sensaciones son como los fuegos artificiales, brillan un momento y luego desaparecen. Y cuando ese brillo se apaga, lo que queda es el vacío. Y ahí es donde empieza el sufrimiento, que es el maestro más duro y más sabio. Uno no aprecia de verdad la felicidad hasta que se cruza de frente con el dolor. Marian nos recuerda que no hay biografía sin heridas. Todos, absolutamente todos, arrastramos cicatrices del pasado. La diferencia está en cómo las llevamos, si nos las colgamos del cuello como una cadena o si las transformamos en aprendizaje. Aquí aparece una palabra clave, resiliencia. Esa capacidad humana de caer y volver a levantarse, de pasar por el barro y salir fortalecido. Marian lo explica con casos reales de su consulta, con historias conmovedoras que nos recuerdan que se puede, que el dolor no tiene por qué definirnos para siempre, y que incluso del sufrimiento pueden hacer algo hermoso, si sabemos mirar con otros ojos. Si hay algo que influye directamente en nuestro nivel de felicidad, es cómo nos miramos a nosotros mismos. La autoestima no es otra cosa que eso, la relación que tenemos con nosotros mismos. Y aquí viene una verdad poderosa. La felicidad y la autoestima van de la mano. Una persona que se valora, que se acepta, que se trata con cariño y respeto, es mucho más propensa a vivir en paz, incluso en medio de las tormentas. Pero la baja autoestima no siempre se nota desde fuera. A veces es silenciosa, se esconde detrás de una sonrisa, de una vida aparentemente normal. Marian nos cuenta el caso de Mamen, una mujer joven, con trabajo, pareja, amigos, pero rota por dentro, sin una razón concreta, solo un vacío inexplicable.
Ese tipo de sufrimiento invisible es muy común y tiene una raíz profunda: no saber quiénes somos realmente, no saber qué nos hace bien, qué nos ilusiona, qué sentido queremos darle a nuestra vida. Otro concepto clave que Marian desmonta es el de la felicidad de escaparate. Esa que se vende fácil, rápida. Esa que vemos en Instagram, en películas, en campañas de publicidad. Esa que te hace pensar que todos los demás son súper felices menos tú. Pero esa felicidad no existe. Es una trampa. Una que muchas veces nos lleva a frustrarnos, compararnos y sentirnos menos. Y como dice Marian, si de verdad fuera tan fácil ser feliz, ¿por qué hay tanta gente medicada por ansiedad, insomnio o tristeza? Porque la felicidad auténtica no es continua, no es una línea recta, tiene altibajos, como la vida misma. Es más un estado de equilibrio que un subidón constante. Cuando el mundo se vuelve incierto, cuando parece que todo se tambalea, lo único que nos sostiene son nuestros valores. Esas convicciones profundas que nos dan dirección, que nos ayudan a decidir, que nos dicen hacia dónde caminar. Marian dice algo muy potente: hoy hay muchas flechas y pocos arqueros. ¿Qué significa? Que hay demasiadas opciones, demasiados estímulos, demasiadas voces diciéndonos cómo vivir y muy poca claridad sobre lo que realmente importa. Volver a los valores es volver a lo esencial: el respeto, la honestidad, la generosidad, el esfuerzo, el amor. Esas cosas que no pasan de moda aunque el mundo cambie. Marian introduce un concepto fascinante: el mundo VUCA, un acrónimo que resume cómo es la sociedad actual. Volátil, todo cambia rapidísimo. Incierta, no sabemos qué puede pasar. Compleja, las cosas ya no tienen respuestas simples. Y ambigua, todo es relativo, nada está claro. ¿Y cómo enfrentarse a ese caos sin volverse loco? Con algo que suena muy simple, pero que es muy profundo: construyendo una vida con sentido, con dirección, con propósito. Marian nos comparte algo precioso sobre su trabajo como psiquiatra. Su misión no es solo curar, sino acompañar, entender, escuchar sin juzgar, ofrecer calma. Y eso, en una sociedad que corre todo el tiempo, es una medicina valiosísima. También nos recuerda que los pensamientos, las emociones y el cuerpo están conectados, que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, deja huella en nuestra salud física. Por eso, entendernos a nosotros mismos, cuidar nuestras emociones, trabajar nuestra actitud, no es opcional, es salud. ¿Sabes cuándo sentimos paz interior? Cuando lo que esperábamos de la vida no está demasiado lejos de lo que realmente estamos viviendo. Ese equilibrio entre lo que soñamos y lo que alcanzamos es una de las claves de la autoestima y, por tanto, de la felicidad. Y no se trata de conformarse, sino de aceptar la vida con sabiduría, sin rendirse, pero también sin castigarse. Amar lo que tenemos sin dejar de luchar por lo que queremos. Capítulo 2. El amor. Si el primer capítulo nos dejó claro que la felicidad no es un estado permanente y que el sufrimiento es parte de la vida, en este segundo capítulo Marian nos revela el secreto para atravesar el dolor sin quedarnos atrapados en él. El amor. Pero no ese amor romántico de película, ni el de cuentos de hadas. Es el amor en su sentido más amplio, más humano y más real. Porque cuando todo se tambalea, cuando la vida nos sacude con golpes que duelen hasta el alma, lo único que nos puede sostener de verdad es el amor. Y aquí Marian nos explica los 5 tipos de amor que pueden transformar nuestra existencia. El primero es el amor propio, el pilar de todo. Es el que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Es el amor a uno mismo. Pero aquí no estamos hablando de egoísmo ni de narcisismo. Hablamos de autoestima sana, de respeto, de cuidado. Porque si no nos queremos, si no nos valoramos, si no nos tratamos bien,
Ningún otro amor nos va a llenar de verdad. Marian nos dice algo muy poderoso. Quien no se quiere a sí mismo se conforma con cualquier cosa. Y esto se ve a diario en relaciones tóxicas, en amistades que solo restan, en trabajos que nos consumen, en vidas llenas de renuncias y sacrificios innecesarios. Amarse a uno mismo no es un lujo, es una necesidad. No se trata de repetir frases motivacionales frente al espejo, sino de construir una relación sana con nosotros mismos, basada en el respeto, la compasión y la paciencia. Nos invita a dejar de hablarnos con dureza, a dejar de compararnos, a tratarnos con la misma ternura con la que trataríamos a un niño pequeño. Porque sí, todos llevamos dentro una parte frágil que necesita ser cuidada. El segundo es el amor a una persona, el amor de pareja. Aquí entramos en el terreno del amor romántico, pero sin idealizaciones. Nos han vendido la idea de que el amor de pareja lo es todo, de que si encontramos a la persona correcta, nuestra vida estará resuelta. Pero la realidad es que una pareja no puede llenar vacíos, ni curar nuestras heridas internas. Una relación sana no es dependencia, no es sacrificio extremo, no es perderse en el otro. Marian nos habla de la importancia de elegir bien, de entender que el amor no es suficiente si no hay respeto, admiración y equilibrio. Nos recuerda que las relaciones de pareja pueden ser una fuente inmensa de felicidad o de sufrimiento, dependiendo de cómo las construyamos. Y nos lanza una pregunta clave: ¿amas desde la plenitud o desde la carencia? Porque cuando amamos desde la carencia, desde el miedo a estar solos, desde la necesidad de que otro nos valide, acabamos atrapados en relaciones que nos destruyen en lugar de hacernos crecer. El amor de pareja es hermoso, pero solo cuando suma, cuando enriquece, cuando permite que ambos sean libres y auténticos. El tercero es el amor a los demás, la conexión humana. Aquí llegamos a una verdad que a veces olvidamos. Somos seres sociales. Necesitamos a los demás para sobrevivir, para crecer, para ser felices. Marian nos habla del poder de la solidaridad, de la empatía, de la importancia de rodearnos de gente que nos haga bien. Nos cuenta cómo hay estudios que demuestran que las personas con relaciones sociales fuertes viven más, enferman menos y tienen una mejor salud mental. Y también nos habla del lado oscuro, las personas tóxicas, las relaciones que nos drenan, las amistades que nos restan energía en lugar de aportarnos paz. Y nos invita a hacer una revisión honesta de nuestro círculo social. ¿Quién te hace sentir bien? ¿Quién te impulsa a ser mejor? ¿Quién te llena de ansiedad, de dudas, de angustia? Porque elegir bien a las personas que nos rodean es un acto de amor propio. Y aquí nos deja un mensaje fuerte. No tienes por qué quedarte donde no te sientes querido, donde no eres respetado, donde no puedes ser tú mismo. Cuarto, el amor a los ideales y a las creencias. Este tipo de amor es fascinante porque nos habla de tener algo más grande que nosotros mismos por lo que vivir. Puede ser una causa, un proyecto, un sueño, una fe, un propósito de vida. Algo que nos haga levantarnos cada mañana con energía y ganas de aportar al mundo. Marian nos dice que las personas que tienen un propósito fuerte viven más felices, superan mejor las adversidades y tienen mayor bienestar emocional. No importa cuál sea, puede ser ayudar a los demás, puede ser el arte, la música, la ciencia, puede ser una misión de vida, una vocación o una pasión. Lo importante es tener algo que nos mueva, que le dé sentido a nuestra existencia, porque cuando todo se derrumba, cuando los problemas golpean, aferrarnos a un ideal nos puede salvar. Quinto, el amor a los recuerdos, la gratitud. El último tipo de amor del que nos habla Marian es el amor a los recuerdos, a la historia que nos ha formado,
a las experiencias que nos han hecho quienes somos. Aquí introduce un concepto precioso, la gratitud. Nos invita a dejar de enfocarnos en lo que nos falta y empezar a valorar lo que sí tenemos, lo que hemos vivido, lo que hemos logrado. Porque a veces estamos tan obsesionados con lo que nos falta, con lo que no salió como queríamos, que olvidamos todo lo bueno que nos ha pasado. Y la gratitud no es solo decir gracias, es un hábito, una forma de mirar la vida. Marian nos recomienda algo simple pero poderoso: hacer una lista de cosas por las que estamos agradecidos cada día. Puede ser algo pequeño, como un café caliente por la mañana, un mensaje bonito de alguien que queremos o una canción que nos hizo sonreír. Este ejercicio cambia la mente, nos obliga a salir del enfoque negativo y empezar a notar todas las pequeñas cosas buenas que nos rodean. Capítulo 3. El cortisol. ¿Qué es esto del cortisol? Imagina que tu cuerpo es como una gran ciudad. Hay miles de cosas sucediendo al mismo tiempo. Tráfico, luz, personas corriendo, otras descansando. Y hay un vigilante, un guardián, que se activa cuando hay una amenaza. Ese guardián es el cortisol, la hormona del estrés. Su trabajo no es malo, todo lo contrario, está ahí para protegernos. Si de pronto un coche viene hacia ti a toda velocidad, tu cuerpo libera cortisol para darte ese turbo que necesitas para saltar, correr o reaccionar. El problema no es el cortisol, el problema es cuando está activado todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el vigilante nunca se apaga? Si siempre está en alerta, si siempre piensa que algo malo va a pasar, se agota. Y agota tu cuerpo, tu mente, tu sistema inmunológico, tu ánimo, viviendo como si siempre hubiera peligro. Marian nos hace una pregunta clave. ¿Qué sucede si vivimos preocupados constantemente? Pues que nuestro cuerpo cree que estamos en peligro constante, aunque no haya ningún coche a punto de atropellarnos ni un tigre persiguiéndonos. Basta con estar todo el día pensando en ¿y si no llego? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no me quiere? ¿Y si no soy suficiente? Para que el cortisol se dispare. Y entonces empezamos a vivir en modo supervivencia, con el corazón acelerado, los músculos tensos, el sueño alterado, el estómago encogido. La cabeza no para, el cuerpo se agota. ¿Por qué el cuerpo no distingue entre realidad y pensamiento? Aquí viene algo que nos deja con la boca abierta. Tu mente no distingue si algo lo estás viviendo o si solo lo estás pensando. Y si tú estás recordando un momento que te hizo daño o imaginando uno que te da miedo, tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando ahora. O sea, tu cuerpo sufre por cosas que no están ocurriendo en el presente. Eso es muy fuerte. Por eso, rumiar pensamientos negativos, revivir peleas, anticipar catástrofes, no sale gratis. Te desgasta, te enferma. Cuando esta hormona se descontrola, empieza a envenenar poco a poco el organismo, como una gotera que va rompiendo el techo sin que te des cuenta. Marian describe una lista de efectos que, si te suenan familiares, es momento de prestar atención. Cansancio permanente aunque duermas, ansiedad sin motivo aparente, caída de pelo, piel apagada, insomnio o sueño que no descansa, problemas digestivos como estreñimiento, hinchazón, dificultades para concentrarse, aumento de peso inexplicable, bajones anímicos o tristeza constante. Y es que el cortisol no se queda en una sola parte del cuerpo. Viaja, se mete en tus pensamientos, altera tu sistema inmune, desequilibra tus hormonas. Por eso muchas veces vas al médico y no encuentras nada físico, pero tú sabes que no estás bien. Alimentación, intestino y cerebro, un trío inseparable. Una parte muy interesante de este capítulo es cómo Marian conecta la alimentación con el estado emocional. Sí, lo que comes afecta cómo te sientes.
no es casualidad que cuando estás triste te antojes de azúcar, harinas o comidas rápidas. Marian lo explica con sencillez. Cuando comes mal, se inflama el intestino y esa inflamación afecta directamente al cerebro. Así que no es solo cuestión de voluntad o de actitud. El cuerpo necesita estar bien alimentado para que tú estés bien emocionalmente. Y aquí aparece una idea fascinante. La depresión podría estar relacionada con procesos inflamatorios. O sea, que no solo se trata de serotonina baja, sino también de inflamación provocada por alimentación desequilibrada, falta de descanso y exceso de cortisol. Otro tema profundo que trata Marian aquí es ¿qué pasa si volvemos mentalmente o físicamente a un lugar donde vivimos algo traumático? Ella explica que esto puede reactivar todos los sistemas del trauma, como si lo estuviéramos viviendo otra vez. Y si no sabemos manejarlo bien, el cuerpo vuelve a liberar cortisol en grandes cantidades. Por eso, revivir una experiencia dolorosa debe hacerse con mucho cuidado, preferiblemente con ayuda profesional, y nunca como un castigo, sino como un proceso de sanación. ¿Por qué enfermamos cuando paramos? Una reflexión brutal que hace Marian es esta. Las personas se enferman justo cuando bajan la guardia. ¿Te ha pasado que llevas meses con estrés, dando el 1000%, y justo cuando llegan las vacaciones te da fiebre, te enfermas, te da una bajona emocional? Eso tiene una explicación. Tu cuerpo, que estaba aguantando por inercia, aprovecha el primer respiro para soltar todo lo acumulado. Y entonces aparecen las dolencias que antes no podían manifestarse. Por eso es tan importante no esperar a estar rotos para empezar a cuidarnos. ¿Entonces el cortisol es malo? No, solo está descontrolado. Marian no demoniza el cortisol. De hecho, es una hormona necesaria. Sin ella no podríamos enfrentarnos a retos ni reaccionar ante peligros. El problema es cuando el cortisol está siempre en modo on, como una alarma que no deja de sonar. Y eso pasa muchas veces, porque vivimos conectados al miedo, a la culpa, al pasado, al futuro, a las redes sociales, al qué dirán. ¿Qué podemos hacer? Este capítulo no entra aún en soluciones prácticas, eso lo veremos en el capítulo 8, pero sí nos deja un mensaje poderoso. Para que te pasen cosas buenas, tienes que cuidar tu mente y tu cuerpo. Y eso empieza por entender que tu cuerpo no está hecho para vivir estresado. Cuando aprendes a reconocer cómo funciona el cortisol, puedes empezar a tomar decisiones que lo mantengan en equilibrio. Por ejemplo, dormir mejor, comer más sano, decir no, respirar, cortar con relaciones que te generen angustia o hablarte con más cariño. Capítulo 4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá. ¿Te ha pasado alguna vez que vas por la vida como si llevaras una mochila invisible cargada de recuerdos dolorosos, culpas, traiciones o errores? Y al mismo tiempo con otra mochila llena de miedos por lo que podría pasar. Eso, aunque no lo veamos, nos pesa, nos frena y nos enferma. Este capítulo trata justamente de eso, de cómo reconciliarnos con nuestro pasado y soltar la angustia por el futuro. Porque la única forma de vivir con libertad es aquí y ahora. Marian empieza recordándonos una verdad cruda. No hay vida sin heridas. Todas las personas, incluso las que parecen tenerlo todo, han pasado por situaciones que les dolieron. Pérdidas, rechazos, fracasos, abandonos, humillaciones. Pero la clave está en qué hacemos con esas heridas. ¿Las negamos? ¿Las guardamos en un cajón? ¿Las recordamos una y otra vez con rabia o culpa? Ella nos dice que no se trata de olvidar, sino de resignificar. Es decir,
de darle un nuevo sentido a eso que nos dolió, para que deje de tener poder sobre nosotros. Porque lo que no se sana se repite y lo que no se perdona te encadena. La culpa es una de las emociones más paralizantes que existen. Puede venir por cosas que hicimos o por cosas que no hicimos. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que la cargamos. María nos dice que hay dos tipos de culpa. La sana, que nos lleva a reparar, a pedir perdón, a aprender. Y la tóxica, que se queda dando vueltas en nuestra cabeza, machacándonos una y otra vez sin llevarnos a nada útil. Y aquí lanza una frase fuerte. La culpa no gestionada nos enferma. Cuando sentimos culpa, el cuerpo también lo siente. Se genera ansiedad, tensión, tristeza profunda. Y si no lo hablamos, si no lo soltamos, se convierte en una herida invisible que nos sabotea desde dentro. ¿Cómo apaciguar la culpa? Marian propone varios pasos sencillos y profundamente humanos. Reconocer lo que hiciste y aceptar que en ese momento actuaste con los recursos emocionales que tenías. Pedir perdón si es posible, o hacer algo simbólico que te ayude a cerrar el ciclo. Y perdonarte. Este paso es el más difícil, pero es el único que te libera. Perdonarse no significa justificar el error, sino entenderlo y decidir seguir adelante con más conciencia. Marian dice que muchas veces la depresión aparece cuando el pasado se vuelve tan presente que no nos deja avanzar. No siempre es culpa de la química del cerebro. A veces es una acumulación de emociones reprimidas, de momentos no cerrados, de heridas no sanadas. Nos anima a observar con cariño nuestra historia y detectar qué partes aún nos duelen, qué recuerdos siguen siendo nudos emocionales y, si es necesario, buscar ayuda para soltarlos. Uno de los apartados más bellos de este capítulo es el que habla del perdón, porque Marian lo presenta como un acto de liberación, no de debilidad. Nos recuerda que no perdonamos por el otro, sino por nosotros, porque el rencor te ata al dolor, y mientras sigues odiando, recordando o deseando venganza, el pasado sigue gobernando tu presente. Perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces perdonar es alejarse en paz. Y es que el perdón es el punto final que nos permite cerrar una historia para poder empezar otra. La compasión no es lástima, es la capacidad de ver al otro como un ser humano que también sufre, que también se equivoca, que también arrastra su historia. Marian nos anima a cultivar esta mirada más amable hacia los demás como hacia nosotros mismos, porque muchas veces somos implacables con nuestras propias caídas. La compasión es una semilla que, si la plantamos, da frutos de paz y de empatía, y nos ayuda a dejar atrás la crítica, el juicio constante o la dureza emocional. Después de todo este viaje, Marian se dirige al otro gran ladrón de paz, la preocupación por el futuro. Y aquí llega otra frase para enmarcar. El futuro no existe, pero lo vivimos como si fuera real. Pensamos en todo lo que podría ir mal, en todo lo que puede salir mal, en lo que no sabremos afrontar. Nos anticipamos a desgracias que probablemente nunca van a suceder, pero que igualmente nos roban el sueño, la alegría, la calma. ¿Cuál es la emoción que domina aquí? El miedo. Miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a no estar a la altura, miedo a la muerte, a la enfermedad, al abandono. Y el miedo sostenido en el tiempo genera ansiedad. Marian explica cómo la ansiedad es una respuesta de alerta, como una alarma encendida que no se apaga, y muchas veces surge no por lo que está pasando,
sino por lo que creemos que podría pasar. La mente se llena de escenarios catastróficos y el cuerpo responde. Palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de ahogo, mareos, nudos en el estómago. Y entonces entramos en un bucle en el que ya no sabemos si estamos ansiosos por lo que pasa o por lo que pensamos. La propuesta de Marian no es huir del pasado ni negar el futuro, sino reconciliarse con ambos para poder vivir el presente. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo que parte de tu pasado aún duele y decidiendo trabajarlo. Identificando tus miedos del futuro y cuestionándolos. ¿Qué evidencia tengo de que eso pasará? ¿Y si no pasa? ¿Y si sí? ¿Cómo podría afrontarlo? Entrenando tu mente para vivir más en el ahora. Capítulo 5. Vivir el presente. Marian arranca este capítulo con una afirmación poderosa. Uno de los descubrimientos más fundamentales de la ciencia moderna es que nuestra mente puede entrenarse para estar presente. Y esto, aunque suene simple, es revolucionario, porque nos pasamos la vida saltando entre el pasado y el futuro, mientras que el presente, el único instante real, se nos escurre como agua entre los dedos. Este capítulo es, en el fondo, una invitación a abrir los ojos, a despertar, a reconectar con lo que tienes delante de ti. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir el presente? Porque el mundo actual nos ha entrenado para todo lo contrario. Estamos hiperestimulados, siempre en piloto automático. Pensamos en lo que viene mientras estamos en una conversación. Comemos sin saborear, caminamos sin mirar, escuchamos sin oír y muchas veces estamos pero no estamos. Todo esto ocurre porque nuestra mente está tomada por una especie de ruido de fondo constante. Preocupaciones, listas de tareas, miedos, exigencias. Y lo más triste es que nos hemos acostumbrado. Creemos que vivir así es lo normal. Marian nos habla aquí del sistema de creencias, que no es otra cosa que el conjunto de ideas que tenemos sobre cómo funciona el mundo, los demás y nosotros mismos. Este sistema se forma desde la infancia y se alimenta de nuestra cultura, familia, experiencias, educación, entorno. Y aunque no siempre somos conscientes de él, determina nuestra forma de ver la vida. Por ejemplo, si creciste creyendo que la vida es lucha, probablemente te cueste relajarte. Si te enseñaron que pedir ayuda es de débiles, quizás vivas cargando solo con todo. Esas creencias actúan como filtros y lo que creemos lo terminamos viendo, incluso aunque la realidad diga otra cosa. Marian propone empezar a cuestionar esas creencias. Preguntarte, ¿de dónde viene esto que creo? ¿Sigue siendo útil para mí? ¿Es mío o me lo impusieron? Solo así puedes empezar a ver la vida con ojos nuevos. ¿Te ha pasado que un día normal se te vuelve gris sin razón aparente? O al revés, que un pequeño detalle te llena de alegría durante horas. Eso es porque vivimos con una temperatura emocional de fondo, que afecta cómo vemos el mundo. Es lo que Marian llama estado de ánimo, y está muy relacionado con los pensamientos que más repetimos. No es lo mismo pensar todo va a salir mal cada día que pensar puedo con esto. No es lo mismo vivir desde la queja que desde la gratitud. Y lo interesante es que ese estado de ánimo no es algo fijo. Se puede trabajar, se puede elevar, se puede moldear, si aprendes a estar presente y a gestionar tus pensamientos. Marian nos regala una clase sencilla y fascinante sobre cómo funciona la atención humana. Nos explica que existe una parte del cerebro llamada SRAA, Sistema Reticular Activador Ascendente. ¿Y qué hace esta parte tan importante?
Básicamente decide en qué te enfocas. Es como un director de orquesta que selecciona lo que entra en tu conciencia. Por ejemplo, si te compras un coche rojo, de repente empiezas a ver coches rojos por todas partes. No es magia, es tu SRAA diciéndole a tu cerebro: esto es importante, fíjate más en esto. Lo mismo pasa con las emociones y los pensamientos. Si siempre estás pendiente de lo negativo, tu mente buscará y encontrará más cosas negativas. Pero si entrenas tu atención hacia lo bueno, hacia lo real, hacia lo bello, tu vida también se va llenando de eso. Este capítulo también nos recuerda algo precioso. El asombro es una forma de volver al presente. ¿Hace cuánto no te asombras de verdad? ¿Hace cuánto no notas el sabor de una fruta, el color del cielo, la risa de alguien que quieres? Marian nos invita a volver a mirar lo cotidiano como si fuera nuevo. Y eso se logra desacelerando, silenciando el ruido interior, bajando las revoluciones. No es dejar de hacer cosas, es estar presentes mientras las hacemos. Marian nos trae uno de los conceptos más esperanzadores del libro. Nos cuenta que la ciencia ha descubierto algo que lo cambia todo. El cerebro puede cambiar. Durante muchos años se creyó que una vez llegábamos a la edad adulta, el cerebro era estático. Hoy se sabe que no, el cerebro es plástico y puede crear nuevas conexiones si lo entrenamos. Esto significa que podemos dejar de vivir en piloto automático, podemos reducir la ansiedad, podemos aprender a concentrarnos mejor, podemos calmar nuestra mente y podemos cambiar creencias que nos limitan. Pero como cualquier músculo, necesita práctica, constancia y atención. Capítulo 6. Las emociones y su repercusión en la salud. Marian arranca con una frase que te sacude. Las emociones reprimidas acaban saliendo, tarde o temprano, y muchas veces salen por el cuerpo. Este capítulo es como un puente entre la mente y el cuerpo, porque por mucho tiempo la medicina separó ambas cosas, lo físico por un lado y lo emocional por otro. Pero la ciencia y la experiencia clínica han demostrado que eso no tiene ningún sentido. Somos un todo. Lo que sentimos, pensamos y vivimos se refleja en nuestro cuerpo. ¿Qué es una emoción? Marian se asegura de que entendamos qué son las emociones y lo hace de forma simple y clarísima. Una emoción es una reacción química y neurológica ante algo que nos sucede. No es algo de débiles ni un capricho. Es una señal que nos da el cuerpo para avisarnos de algo importante. Y cada emoción tiene su función. La tristeza nos ayuda a parar y reflexionar. La rabia nos moviliza, el miedo nos protege. La alegría nos conecta y expande. El problema no es sentir, el problema es no saber qué hacer con lo que sentimos. Y aquí viene lo impactante. Marian explica que muchas enfermedades están relacionadas con emociones no procesadas. Por ejemplo, una tristeza profunda y prolongada puede debilitar el sistema inmune. El enfado acumulado puede dar lugar a tensión muscular, problemas digestivos e incluso enfermedades autoinmunes. El miedo constante puede alterar el sueño, el ritmo cardíaco o la memoria. Y la ansiedad es una emoción desbordada que puede manifestarse en el estómago, en la piel, en el corazón, en la respiración, incluso en la visión. Lo dice con claridad. El cuerpo no miente. Si tú no escuchas tus emociones, el cuerpo lo hará por ti. La piel, el intestino y el sistema inmune son especialmente vulnerables a las emociones mal gestionadas. Y tiene todo el sentido del mundo. La piel es nuestra frontera con el mundo. Muchas veces, cuando no podemos expresar lo que sentimos, la piel reacciona con sarpullidos, picores, eczemas o urticarias.
El intestino es llamado el segundo cerebro. Es hipersensible al estrés, la ansiedad y la tristeza. Marian explica cómo muchas personas con colon irritable o gastritis crónica en realidad están somatizando emociones que no logran liberar. El sistema inmune se debilita cuando hay angustia o tristeza mantenida, y ahí aparecen infecciones frecuentes, fatiga e incluso enfermedades graves. Marian nos explica que somatizar no es inventarse un síntoma, no es que te lo estás imaginando, es sentir físicamente una emoción no gestionada. Por ejemplo, te duele la cabeza, pero no es solo cansancio, sino un enfado que estás reprimiendo. Te cuesta respirar, pero no es asma, es ansiedad por algo que te angustia. Te dan palpitaciones, pero no es el corazón, es miedo que no sabes cómo soltar. No estás loco, tu cuerpo está hablando, solo que a veces no sabemos escucharlo. ¿Cómo aprender a gestionar nuestras emociones? Aquí Marian nos regala unas claves sencillas pero poderosas. Número 1. Poner nombre a lo que sentimos. No vale con decir me siento mal. Hay que afinar. Estoy triste, frustrado, herido, solo, enfadado, decepcionado. Nombrar la emoción es el primer paso para soltarla. Número 2. Expresarlas con alguien de confianza. Hablar, desahogarse, ponerlo en palabras, no tragarse todo. No siempre se necesita un terapeuta, aunque ayuda, pero sí una persona que escuche sin juzgar. Número 3. No juzgarte por sentir. No hay emociones buenas o malas. Todas tienen una función. Lo importante es no quedarse atrapado en ellas. Número 4. Buscar formas sanas de canalizarlas. Cada uno tiene que descubrir qué le ayuda. Escribir, caminar, llorar, pintar, respirar profundo, cantar, bailar. La emoción que no se expresa se estanca y la que se estanca enferma. Las emociones son como olas, vienen, suben y bajan. Pero si no las dejamos pasar, si nos resistimos, si las reprimimos o las negamos, se quedan ahí dando vueltas y muchas veces se transforman en angustia, en insomnio, en apatía, en dolor crónico. Marian nos recuerda que tú no eres tu emoción. Puedes sentir rabia, pero no eres una persona rabiosa. Puedes estar triste, pero no eres solo tristeza. Las emociones se sienten, no se reprimen ni se abrazan para siempre, se dejan fluir. Un dato interesante que nos trae Marian es cómo muchas veces tratamos de ayudarnos de formas que en realidad nos perjudican. Tapamos la tristeza con comida, ahogamos el enfado con alcohol o cigarrillos, hacemos compras compulsivas para evadir la ansiedad, nos encerramos en casa para no enfrentar el miedo. Y claro, eso da alivio, pero momentáneo. Después todo vuelve, porque nada externo puede sanar lo que no se ha mirado por dentro. Este capítulo insiste en que el primer paso para sanar es conocerte, saber qué te afecta, cómo reaccionas, qué te activa, y a partir de ahí empezar a construir un nuevo diálogo contigo mismo. No se trata de controlarlo todo, se trata de entender lo que te pasa y tener herramientas para acompañarte en los días difíciles. Capítulo 7. ¿Qué cosas o actitudes elevan el cortisol? Ya sabemos desde el capítulo 3 que el cortisol es la hormona que nos prepara para la acción ante las situaciones de peligro. Pero también sabemos que si está demasiado tiempo activo, nos agota, nos enferma y nos desequilibra. En este capítulo, Marian nos ayuda a identificar qué cosas, muchas veces cotidianas, están elevando nuestro cortisol sin que lo sepamos. Número 1. Vivir en estado de alerta permanente. ¿Te suena eso de estar en tensión todo el día? Como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Esa sensación de urgencia, de que no llegas, de que el día tiene pocas horas.
Pues ese estado de alerta constante activa el cortisol, como si estuviéramos huyendo de un peligro todo el tiempo. Y eso, a largo plazo, nos rompe por dentro. El cuerpo no está diseñado para vivir así. Necesita ratos de calma, de pausa, de desconexión. Número 2. Exceso de estímulos digitales. Este punto es tremendo. El móvil y las redes sociales elevan el cortisol. ¿Por qué? Porque vivimos hiperconectados y sobreestimulados. Notificaciones cada 3 segundos. Comparaciones constantes con otras vidas perfectas. Noticias alarmantes. Vídeos que nos alteran emocionalmente. Mensajes que sentimos que tenemos que responder ya mismo. Todo eso genera una sensación de urgencia artificial y hace que nuestro cerebro no sepa cuándo descansar. Tu mente necesita silencio, no más información. Número 3. La hiperexigencia y el perfeccionismo. El perfeccionismo es una fuente constante de cortisol. Querer hacerlo todo perfecto, no equivocarse nunca, estar en todo, quedar bien con todos, dar el 200% siempre, todo eso suena admirable, pero en realidad es agotador. El perfeccionismo es el camino más rápido a la ansiedad, porque nunca es suficiente, siempre hay algo que podrías haber hecho mejor, y eso genera una presión interna brutal, que va minando la autoestima y alimentando el estrés. Número 4. El exceso de control. ¿Eres de los que necesita tener todo bajo control? ¿Te cuesta delegar, improvisar, fluir? Querer controlarlo todo también eleva el cortisol, porque la vida no se puede controlar y cada vez que algo se sale del guión, aparece la frustración, la angustia y el miedo. Aprender a aceptar lo imprevisible, a confiar, a soltar, es vital para reducir el cortisol y vivir con más serenidad. Número 5. La ansiedad anticipatoria. Este es un concepto interesante. La ansiedad anticipatoria es la que aparece cuando imaginamos cosas negativas que todavía no han pasado, pero que ya nos están afectando como si estuvieran ocurriendo. Ejemplo, seguro que no me sale bien esa presentación. ¿Y si me despiden? ¿Y si le pasa algo a mi hijo? ¿Y si enfermo? Nuestro cuerpo se activa como si fuera real y el cortisol sube. Número 6. La comparación constante. Vivir comparándote con otros también dispara el estrés. Y hoy en día con las redes sociales eso es casi automático. Mira lo bien que le va a ella, tiene más éxito, más seguidores, mejor cuerpo, yo no estoy logrando nada. Eso genera frustración, inseguridad y cortisol elevado. Marian insiste, la comparación es el camino más directo al desánimo. Número 7. Relaciones tóxicas y personas que nos drenan. ¿Estás rodeado de personas que critican, que juzgan, que exigen sin dar, que te hacen sentir menos? ¿Tienes relaciones que te hacen daño, pero no sabes cómo salir? Pues eso también genera cortisol, y el del más destructivo, porque el cuerpo registra esas relaciones como una amenaza constante, incluso si tú intentas minimizarlo. Marian propone algo claro. Rodéate de personas que te inspiren paz, no tensión. Número 8. La multitarea. Vivimos haciendo 1000 cosas a la vez. Comemos mientras respondemos mensajes. Caminamos mientras escuchamos audios y leemos mails. Pero esa sobrecarga mental también eleva el cortisol. ¿Por qué? Porque la mente necesita enfocarse, pero la obligamos a fragmentarse. Y eso, a largo plazo, genera fatiga y ansiedad. Número 9. La falta de sueño reparador. Dormir mal o poco es una de las formas más seguras de elevar el cortisol y debilitar tu sistema inmune. Porque el sueño es el momento en que el cuerpo regula hormonas, limpia toxinas, repara tejidos y baja revoluciones.
Si no descansas bien, empiezas el día con el cortisol ya disparado. Número 10. No poner límites. Decir que sí cuando quieres decir que no. Aguantar más de lo que puedes. Dejarte para el final. No tener espacio personal. Todo eso genera estrés emocional, porque te aleja de lo que necesitas y por lo tanto activa el cortisol. Capítulo 8. ¿Cómo bajar el cortisol? Después de haber explorado el efecto devastador del cortisol elevado, insomnio, ansiedad, enfermedades, agotamiento físico y emocional, Marian ahora nos enseña cómo bajar ese volumen interno, cómo salir del modo supervivencia y entrar en modo vida plena. Y la buena noticia es esta: no necesitas cambiar radicalmente de vida, mudarte a una cabaña en el bosque o hacer yoga todo el día. Solo necesitas aprender a parar, cuidar ciertos hábitos y tomar decisiones más conscientes. Vamos con las claves. Número 1. Cuidar la alimentación. María nos recuerda que el intestino y el cerebro están conectados. Por eso, una mala alimentación no solo afecta a tu cuerpo, también tu estado emocional. Algunas recomendaciones que da: evitar el azúcar refinado y los ultraprocesados, ya que elevan el cortisol, inflaman el cuerpo y alteran el ánimo. Aumentar alimentos con magnesio, triptófano y omega 3, que ayudan a estabilizar el sistema nervioso. Beber suficiente agua, porque la deshidratación, aunque sea leve, aumenta el cortisol. Comer bien no es solo cuestión de estética, es un acto de amor hacia tu salud mental. Número 2. Dormir bien. Aquí Marian es contundente. No descansar correctamente es una forma de violencia contra uno mismo. Dormir entre 7 y 8 horas no es un lujo, es una necesidad biológica y emocional. Durante el sueño profundo, el cuerpo regula el cortisol, repara tejidos y consolida la memoria emocional. Aquí nos deja algunos consejos prácticos. Apagar pantallas una hora antes de dormir. Crear una rutina relajante antes de acostarse. Pues en un baño caliente, lectura, música suave. Evitar cenas pesadas o el exceso de cafeína. Dormir bien es la mejor terapia gratuita y disponible cada noche. Número 3. Hacer ejercicio. El movimiento físico es uno de los antídotos más poderosos contra el cortisol elevado. Cuando haces ejercicio liberas endorfinas y dopamina, que actúan como calmantes naturales. Pero Marian aclara algo importante. No se trata de matarse en el gimnasio, sino de encontrar una actividad que te guste. Caminar, nadar, bailar, bicicleta, yoga. Y si lo haces al aire libre, doble beneficio. El contacto con la naturaleza también reduce el estrés. Número 4. Conectar con lo bello. Una propuesta preciosa de Marian es aprender a detenerte y mirar lo bello. La belleza tiene un efecto sanador en el cerebro, nos ancla al presente, nos calma. Escuchar música que te emocione, mirar un atardecer, disfrutar del arte, oler una flor, observar cómo cae la lluvia. El asombro es una forma de descanso mental. Número 5. Rodearte de personas vitamina. ¿Te acuerdas del capítulo sobre relaciones tóxicas? Bueno, aquí aparece el reverso, las personas vitamina. Esas que te hacen bien solo con su presencia, que te escuchan sin juzgar, que te animan, te cuidan, te elevan. Marian insiste en algo simple pero esencial. Rodéate de gente que te sume, no que te reste. Y si no puedes alejarte de personas tóxicas, al menos limita su impacto. Pon límites emocionales y busca espacios donde te sientas tú. Número 6. Meditar, respirar, parar. Aquí nos invita a descubrir el poder de la meditación, la respiración consciente y el silencio. No hace falta ser experto, no necesitas incienso ni un cojín especial. Solo necesitas cerrar los ojos, poner atención a tu respiración y estar contigo mismo sin exigencias. Un simple ejercicio. Inhala profundo durante 4 segundos. Retén durante 4 segundos.
exhala otros 4 segundos y vuelve a empezar. Repetir esto unas cuantas veces al día es como un reinicio para el sistema nervioso. Número 7. Hacer cosas con sentido. Marian nos recuerda algo vital. La gente que vive con propósito tiene menos cortisol. Cuando haces algo que amas, que te conecta con tu esencia, aunque sea unos minutos al día, tu cuerpo responde con paz. Pintar, escribir, cocinar, cantar, ayudar, crear, enseñar. Lo que sea que te recuerde quién eres y por qué vale la pena levantarte cada mañana. No necesitas cambiar de trabajo ni de vida, solo necesitas reconectar con lo que te da sentido. Número 8. Cultivar la gratitud. La gratitud es uno de los antídotos más potentes contra el cortisol. ¿Por qué? Porque cambia el enfoque mental. Pasas de pensar en lo que te falta a darte cuenta de lo que sí tienes. Y eso tranquiliza la mente, afloja el cuerpo y te centra. Marian propone una práctica sencilla. Cada noche escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Pueden ser mínimas, una sonrisa, un buen café, una conversación bonita. Tu cerebro empezará a buscar lo bueno y lo encontrará. Número 9. Ser selectivo con lo que consumes. Aquí Marian lanza un mensaje potente. Todo lo que consumes influye en tu cortisol, lo que ves, lo que escuchas o lo que lees. Si todo el día ves noticias alarmantes, vas a estar alterado. Si escuchas conversaciones tóxicas, tu ánimo se contamina. Si ves redes sociales llenas de envidia o idealizaciones, tu autoestima se resiente. Cuida tu alimentación emocional como cuidas la física. Lo que entra por tus sentidos también se queda en tu sistema. Número 10. Vivir con menos prisa. Y por último, pero quizás lo más importante, Marian nos invita a bajar el ritmo, porque no vinimos a esta vida a correr todo el tiempo, a tachar listas interminables o a sobrevivir entre tareas. La calma también se entrena. La prisa no es digna de admiración, es un síntoma de desconexión. Caminar más lento, hablar más pausado, comer con atención, mirar a los ojos, todo eso baja el cortisol y te devuelve al presente. Capítulo 9. Tu mejor versión. ¿Y si todo lo que has vivido, las heridas, los errores, los aprendizajes, los días buenos y los malos, no fueran en vano? ¿Y si todo te hubiera preparado precisamente para este momento? Ese es el espíritu de este capítulo. Marian nos mira a los ojos y nos dice: tú puedes convertirte en tu mejor versión, no perfecta, no ideal, sino auténtica, consciente y plena. Tu mejor versión no es ser más productivo, no es tener éxito según los demás, no es aparentar una vida impecable. Tu mejor versión es esa que vive en coherencia, que piensa, siente y actúa en la misma dirección, que se conoce, se cuida, se perdona, se respeta y se proyecta al mundo con un propósito. Autenticidad. Marian empieza por una idea sencilla pero profunda. Tu mejor versión no es alguien que está allá afuera esperándote. Eres tú, pero sin miedo, sin capas, sin máscaras. Vivimos muchas veces fingiendo que todo va bien, que somos más fuertes de lo que realmente nos sentimos, que no nos duele nada, que no necesitamos a nadie, pero eso cansa y pesa. Nos aleja de quiénes somos en realidad. Recuperar tu autenticidad es atreverte a mostrarte tal como eres, con luces y sombras, con ganas y dudas, con sueños y heridas. Voluntad. Marian habla aquí del poder de la voluntad, ese músculo invisible que muchas veces creemos tener debilitado, pero que se puede entrenar. La voluntad es la capacidad de elegir lo que más me conviene por encima de lo que más me apetece. Eso significa, por ejemplo, comer sano cuando te apetece comer mal, acostarte a tiempo cuando te quieres quedar en el móvil, decir no cuando te da miedo desagradar, terminar lo que empezaste aunque estés cansado. La voluntad te da libertad, porque cuando tienes fuerza interior, no eres esclavo de tus impulsos ni de tus emociones. Ilusión. Otro ingrediente clave de tu mejor versión es la ilusión. Esa chispa que te conecta con el deseo, con la vida,
con el quiero en vez del debo. Y Marian lo dice claro. Las personas que viven con ilusión tienen más energía, más salud, más esperanza. ¿Has notado cómo cambia todo cuando tienes algo que te emociona? Un viaje, un proyecto, una meta, un reencuentro, una pasión. El reto es no dejar que la rutina y el cansancio apaguen esa llama. Y si se ha apagado, buscar pequeñas cosas cada día que la enciendan de nuevo. Objetivos con sentido. Aquí Marian se pone práctica, porque la ilusión necesita dirección. No basta con tener ganas, hay que saber dónde quieres ir. Nos propone hacernos preguntas clave. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo me gustaría vivir dentro de un año? ¿Y dentro de 5? ¿Qué necesito cambiar para acercarme a eso? ¿Qué me está alejando? Los objetivos no tienen que ser grandiosos, tienen que tener sentido para ti, y lo importante es dividirlos en pasos alcanzables, reales y concretos. Equilibrio. Marian insiste, no se trata de vivir en una carrera de autoexigencia para mejorarte sin parar. Tampoco se trata de rendirse y dejarse estar. Se trata de buscar el punto medio, vivir despierto, con intención, con compasión y sin prisa. No se trata de cambiar quién eres, se trata de reconectar con quien siempre has sido, antes de que el mundo te distrajera. El entorno, una reflexión muy importante de este capítulo. Tu entorno influye más de lo que crees. ¿Estás rodeado de personas, rutinas y lugares que te acercan a tu mejor versión o que te arrastran lejos de ella? Aquí Marian nos invita a revisar. ¿Tus conversaciones diarias te inspiran o te agotan? ¿Tu casa es un espacio de calma o de tensión? ¿Tu trabajo alimenta tu propósito o solo paga facturas? ¿Tus hábitos te cuidan o te castigan? A veces no se puede cambiar todo de golpe, pero sí empezar por pequeños ajustes que generen grandes transformaciones. Generosidad. Marian dedica un espacio precioso a hablar de algo que muchas veces olvidamos. Dar a los demás también forma parte de tu mejor versión. Porque cuando ayudas, escuchas, acompañas, no solo haces bien al otro, también te elevas tú. La generosidad sincera disminuye el estrés, mejora el ánimo y te conecta con tu esencia más luminosa. Quien vive para algo más grande que sí mismo encuentra sentido en los días grises. Fe, espiritualidad y trascendencia. Marian no impone creencias, pero sí habla de la importancia de tener una dimensión espiritual, sea cual sea. Esa parte que conecta con el alma, con el para qué más profundo, con lo eterno, con lo que va más allá de lo visible. Puede ser la fe religiosa, la conexión con la naturaleza, con el arte o con el silencio interior. Tu mejor versión necesita raíces que vayan más allá de lo inmediato. Epílogo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Marian nos cuenta la historia de Judith, una mujer que pasó por experiencias de vida muy duras, desde una infancia marcada por el abandono y el abuso, hasta llegar a convertirse, siendo muy joven, en actriz porno. Pero lo más impactante no es lo que vivió, sino lo que hizo con eso. Judith, como muchas personas que han sido heridas muy pronto, fue tomando decisiones desde el dolor, buscó afecto en lugares equivocados, aceptó cosas que la humillaban, se acostumbró a vivir sin amor propio y poco a poco fue perdiendo el respeto por sí mismo, no porque no valiera, sino porque no se sabía valorar. Llegó a un punto tan bajo que pensó que nunca podría salir de esa vida. Un día Judith tocó fondo y desde ese fondo decidió pedir ayuda. Fue a terapia, empezó a entender su historia, a perdonarse, a reconectar con esa parte de sí misma que había olvidado, su dignidad, su esencia, su valor. Empezó a sanar y con el tiempo empezó a ayudar a otras mujeres, a dar charlas, a compartir su experiencia. Con esta historia, Marian nos lanza una verdad contundente. Ningún pasado es demasiado oscuro como para impedirte construir un futuro luminoso. Puedes haber cometido errores, puedes haberte roto, haber tocado fondo, pero si decides mirarte con compasión, pedir ayuda,
rodearte de personas que te cuiden, puedes volver a empezar. Y no desde cero, desde la experiencia, desde el aprendizaje, desde una nueva conciencia.